Muy buenas, señores, en este vídeo vamos a exposear uno de los chetos que yo considero más peligrosos que están actualmente vigentes en Valorant y que parece ser que lleva ya varias seasons o temporadas pudiéndose utilizar y parece como que no hay como mucha represión y tal. Yo espero que con este vídeo, pues evidentemente toda esta comunidad, toda esta mafia caiga en picado. Y lo curioso que tiene este cheat es que tiene una manera de operar como muy distinta a lo que hemos visto hasta ahora, que ahora os mostraré y os diré, porque la verdad es que toda esta comunidad de chetos que vamos a exposear, la verdad es que se las trae bastante. Así que vamos con el vídeo y, por supuesto, agradeceré a Extra toda la filtración de toda esta comunidad y cómo funciona este cheat que ha hecho posible este vídeo. Así que vamos con el vídeo. Bueno, como veréis, lo primero que vais a ver es básicamente en qué consiste esta comunidad. Es una comunidad que tú puedes ingresar a partir de una invitación que te cuesta por 15 euros, ¿vale? Entonces tú pagando 15 euros entras en este foro donde pues ahí puedes hablar con otra gente, entiendo, te van enseñando nuevos servicios, la gente comenta y tal, y eres parte de la crew, un poco raro, ¿no? Pero bueno, ya son 15 euros para entrar. Os debo decir que hay más de 2000 y pico personas en el foro, para que no os creáis que son 5 gatitos, es decir, que hay un porrón de gente y ofrecen servicios de muchos juegos, ¿vale? Y luego tendrías además como dos modelos de suscripción que son mensuales, entiendo, y anual, de 25 y de 80 euros, bueno, que te muestran pues todo lo que te cobra y tal. Por cierto, la gente que piense que es buena idea ahora ir y tal, esto va con este vídeo y con el reporte que se va a hacer a Riot, va a durar como dinamita, es decir, va a estar baneado en cuestión de semanas y vuestros donadores y todo eso también, así que os recomiendo encarecidamente que no lo hagáis. ¿Qué es lo que hace peculiar este cheto y por qué ha llamado tanto mi atención y le ha llamado a tanta gente? Vale, bueno, lo primero que ellos ofrecen es, ofrecen como muchos sistemas de cheats o de trampas y tal, y el que ha llamado más mi atención y el de todo el mundo es un sistema que han llamado como Bypass, y es una especie, ¿vale? Que lo veréis aquí, es una especie de emulador de Vanguard, ¿vale? Lo que hace es que engaña al Valorant haciéndole creer que el Vanguard está trabajando por debajo cuando no está trabajando por debajo. Es decir, no tienes Vanguard tu sistema, pero este programa hace que el juego piense que sí lo tienes. Y dirás, bueno, ¿y para qué quiero eso? Pues básicamente es un buffet libre para ponerte cualquier cheat que quieras, que en principio Vanguard debería banear. Y al ponértelo, pues Vanguard no te banea. ¿Por qué? Porque sencillamente no está detectando, o sea, no hay un Vanguard operando por debajo. Simplemente es esa apariencia de que Valorant existe. Pero es que el nivel ya no llega a esto, ¿vale? Es decir, ya no es que ofrezcan esto, ofrecen como muchos servicios, pero también te ofrecen, que esto a mí me ha parecido como especialmente curioso, varias cosas. Te ofrecen un sistema bypass, es decir, el Vanguard Simulator normal, ¿vale? Para gente que nunca haya sido baneado, pero también están ofreciendo un servicio que es que si te han baneado anteriormente, ¿vale? Te ofrecen un bypass que hace que puedas seguir jugando, es decir, que tengas el anti-spoof, que no tengas el hardware de ID ban y que no tengas que preocuparte por que ese ban pasado te incida o tenga repercusión en tus partidas siguientes, con lo cual, es decir, tienen como ese doble servicio. Pero es que el propio Vanguard Bypass tiene como muchas funciones. Es decir, que si te banean, no te tienes que preocupar ni siquiera de que te baneen el hardware ID porque automáticamente tiene el spoofer. Entonces, es como una especie de joyita y tú te lo activas. Parece que el juego cree que estás teniendo el Vanguard operando y te puedes poner el cheto que quieras. De hecho, esta comunidad ofrece también su propio cheto, un cheto que en circunstancias normales banearían sin ningún tipo de piedad, pero tiene unas cosas como muy peculiares. ¿Eres de los que se ha dejado un dineral abriendo cajas en el CS y no te ha tocado ni un mísero cuchillo? Tranquilo, no eres el único. A todos los que hemos pasado por eso nos suena abrir y nada. Por eso quiero enseñarte Keydrop, una web donde puedes abrir cajas de skins pero con mejores probabilidades y premios mucho más ajustados a lo que buscas. Pero también puedes jugar batallas contra otros usuarios que resultan mucho más estimulantes. Además, a medida que vas subiendo de nivel, te dan cajas gratuitas diarias que puedes ir abriendo cada día con premios y jugosas skins. Si usas mi código Skin, cuando deposites te dan un 20% de saldo extra y eso también te mete automáticamente en todos los sorteos de skins que hacemos cada semana. Te los dejo en la descripción. Cuanto más deposites, más participaciones tienes y más opciones de llevarte algo top.
Eso sí, recuerda que esto es suerte, a veces ganas, a veces no. Así que si decides probarlo, hazlo con cabeza, más de 18 años y solo con dinero que no necesites para tus gastos del día a día. Dicho eso, nos vemos en Keydrop abriendo cajitas. El cheto este que me lo estaba enseñando antes tiene un sistema incluso para saltarte el tutorial. Por si te banean rápido una cuenta o lo que sea, pues puedas pasar a la siguiente y no pasa absolutamente nada porque lo haces como todo muy rápido. Lo peor es que el foro está como lleno de gente que está utilizando el cheat satisfactoriamente y pues como que van poniendo como sus hazañas, lo cual es un poco sad, ¿no? Parece ser que sí hay algún caso de gente que les pillan y les banean y tal, pero ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede aquí es que los casos parece ser que más banean y tal son los casos manuales, ¿vale? Me explico. El sistema, el cheto este que tienen aquí, ¿vale? El Vanguard Bypass, en principio la parte automática del cheto no te la detecta. Es decir, el sistema no detecta que no estás corriendo con el Vanguard ni nada y tú podrías jugar tus partidas. Pero si llamas la atención de mucha gente y te reportan y tal, y Riot te investiga la cuenta manualmente, lo más probable es que te acaben pillando, ¿vale? De hecho, sí que ha habido algún caso de ban y es por eso, porque, bueno, tienes estás locos, ya se mete Anti-Cheat Department a ver la cuenta, a ver tal, y yo entiendo que hurgando sí que se puede detectar, quiero creer, manualmente, que tienes un inyector ahí del Vanguard que es como fake, ¿no? Y entonces ahí pues se producen estos bans. Pero claro, yo entiendo que con esto juega la gente y lo que hace es crearse cuentas que usa el cheto, pero como que no siempre van levitando, ¿vale? O eso, o que son muy malos y no siempre quedan match MVP, no lo sé muy bien, la verdad. Pero bueno, de cualquier manera lo hacen para que no sea como tan canteo, ¿sabes? Y puedan tener como más posibilidad. Porque ya os digo que este cheto, según me han contado, la manera en que te pillen básicamente es que te pillen manual porque alguien se meta a investigar tu cuenta y ahí se vea todo el ¿no? Porque entiendo que habrá también hay gente que se cantee y vaya a nivel Radiant con todo MVPs y, ¿sabes? Pues evidentemente poco vas a durar. De hecho, para los que no creáis, que sí, que hay gente que ha pillado esto. A mí lo que más me sorprende de esto es que parece ser que esto no es algo que esté ahora. Es decir, lleva como 2 o 3 seasons ya funcionando. Yo había ya experimentado y había hablado alguna vez de que sigo considerando que el Valorant es el shooter, de hecho no es es el más seguro a nivel de cheats que existe, pero eso no quita que haya muchos cheats y también no quita que estemos viviendo una época en la que hay como un incremento paulatino que yo ya había experimentado desde hace un par de meses. Y bueno, esto pues encaja un poco con todo esto, ¿no? El ver que haya un cheto como este, que es como un simulador de Vanguard y que este foro esté activo desde hace 3 o 4 temporadas y ahí sigan, es decir, que hay 4 temporadas que han estado utilizando este método. Entonces, este vídeo es un poco para también meter un poco de presión a Riot y a Valorant para que tome medidas contra esto, localicen y tal, que parece ser como ellos funcionan. Así que esto es como lo que quería yo también exponer. Bueno, y esto es lo que os digo. Ellos también tienen el propio sistema que fakea el Vanguard y luego tienen pues Os voy a poner aquí algún vidito. Esto es gente que va mandando, ¿ves? La hazaña, que no entiendo muy bien cuál es la gracia de esto, pero ellos mandan la hazaña de mira, aparta la ventanita del cheto y enseña, conseguí Mortal 1, bravo, y lo pone en el foro, ¿no? No me preguntéis por qué lo hacen, pero ellos pues se lo pasan muy bien así, la verdad, son sus cosas. O un usuario que pilla Radiant, ¿sabes? Con la plataforma, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver un usuario, ¿ves? Le da el feedback de el bypass está funcionando. Ok, after selección de agente, le da ok y ahora parece ser como que tiene la luz verde, ¿no? Y ahora yo entiendo que inicia el Valorant y ahora lo tiene cargado. No sé por qué... No sé muy bien por qué necesitaba salir y entrar del juego. Serán cosas de cómo funciona esto. Aquí parece ser que lo puede parar, lo puede poner otra vez. Le da el feedback visual y pum, ya tiene el cheto funcionando dentro de la partida, que ahí es donde lo corta. Pues nada, chicos, simplemente eso. Quería exposear un poco este nuevo cheto que me parece una locura, porque claro, al final todo es una carrera armamentística de
el mejor toggle, el mejor aimlock, el mejor color bot, utilizar la IA, el wallhack, el radar hack, 1000 cosas, y de repente a un tío se le ocurre que la mejor solución es simplemente un simulador de Vanguard para que el juego crea que se está simulando cuando no se está rulando, ¿no? No está ejecutándose el Vanguard. Y ahí pues es básicamente buffet libre para ponerte el cheto que quieras porque no hay policía. Una cosa loca. Pero bueno, esto lleva ya, como os digo, no sé si eran 3 seasons, así que espero que después de este vídeo, pues dentro de poco esto desaparezca y iremos a limpiar un poquito todo el sistema de las rankeds. Así que nada, un beso muy grande, nos vemos en el próximo vídeo y ponme en los comentarios aquí lo que opinas al respecto de toda esta escoria. Chao.